Muy amable. Muy buenos días para todos. Buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar juntos y poder estar congregados bajo un tema tan importante como el que estamos manejando hoy. Bueno, para mí es un poco complicado tratar de hablar poco. Llevo 38 años predicando, o sea que ustedes se imaginarán, reducirme a lo mucho que tengo que hablar es tremendo. Sin embargo, agradezco su asistencia, agradezco su atención y yo quiero hablar hoy de algo que hemos titulado un espíritu sexualmente abusado. ¿Cómo así que un espíritu se puede abusar? Bueno, gracias a Dios hemos oído ya anteriores ponencias donde se expone las condiciones del cuerpo, las condiciones del alma, y yo quiero hablar acerca de lo que es las condiciones del espíritu. Voy a enfocar todo desde lo que la palabra de Dios enseña, no como alguien que cree en una tendencia ideológica o filosófica, sino como alguien que cree en un Dios que existe, que nos creó y que no tiene la intención de demostrar que existe, sino que da por hecho que existe. Y desde el enfoque que nos da la Escritura, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios se plantea como la norma y la voluntad de Dios expresada a través de una serie de narraciones, historias, hechos, cuentos, crónicas, escrito de diferentes maneras por diferentes personajes, y cuando uno lo lee parece que fuera solo eso, narraciones y cosas que uno tiene que escuchar o aprender o ver. Pero la verdad es todo un documento que hay que interpretar. De hecho, hay ciencias exclusivamente dedicadas a la interpretación de los escritos bíblicos. Dentro de esas cosas, cuando uno lee la Biblia desprevenidamente, solo lee una historia, un cuento, una narración, una situación que ocurrió. Pero cuando se estudia profundamente la palabra, uno tiene que entender que hay algo detrás de eso, que es una verdad mucho más amplia y que afecta profundamente la condición del ser humano y que lo lleva a verdades y a una dimensión de perspectiva de vida muy amplia y mucho mejor que la natural, la normal y la común que vivimos. Empezando, Dios plantea desde la palabra que creó al hombre en espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo ya hemos oído, lo conocemos, sabemos lo que vemos físicamente, dónde estamos, y la Biblia llama que el cuerpo es algo así como una vasija, como un recipiente, como una máquina, como un lugar de habitación o como un templo donde mora un espíritu. ¿Qué espíritu? Hay dos clases de espíritu, es el alma y el espíritu mismo de Dios. El alma, que ya la hemos interpretado como todo lo que tiene que ver y está relacionado con la mente, con el intelecto, pero también donde se abrigan los sentimientos, donde se abrigan las sensaciones, las emociones y las características exclusivas de lo que es la sensibilidad propia del ser como tal. Si lo dejamos solo en cuerpo y alma, hasta allí nomás, o sea, emociones, sentimientos, instintos, intelecto y toda esta serie de cosas, seríamos, como la Biblia plantea, eminentemente animalitos, animales. Pero ¿qué nos diferencia de los animales? Que Dios dice que además de cuerpo y alma tenemos espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es algo que al venir al hombre y entrar en contacto con el cuerpo y el alma, lo hace capaz de controlar su entorno, de descubrir su entorno, de comunicarse, de relacionarse, de crear, de transformar, de modificar, de inventar, de sentirse autónomo, de sentirse capaz, conquistador, creador, productor, hacedor de cosas, proyectarse a futuro, trascender. Y eso no lo tiene sino solamente el ser humano. Lo transmite el espíritu. Y la palabra de Dios dice que el espíritu es parte de Dios mismo, es como una chispa de Dios puesta en el interior del hombre para que el hombre pueda proyectarse en su realización cotidiana
y alcanzar la mayor dimensión de realización posible. La Biblia enseña que el espíritu que Dios puso dentro del hombre, cuando el espíritu puesto dentro del hombre, tiene una función vital. Como viene de Dios, tiene una función esencial, y es proyectar la condición del ser humano, sublimarla a su máxima expresión, llevarla a la mayor realización posible, a la mejor versión que pueda lograr cada uno de sí mismo. Dice que cada ser humano es único y exclusivo, y que el espíritu que viene a cada persona tiene la capacidad de tomar todo lo que es el hombre y llevarlo dentro de las convicciones en Dios, dentro de lo que es Dios, dentro de lo que es ese poder de Dios, a que sea cada vez mejor, 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 en todas las formas posibles. O sea, todo aquello que haga que el ser humano se sienta feliz, se sienta realizado, se sienta satisfecho, sienta que vale la pena existir, que vale la pena vivir, que vale la pena realizar, crecer, lograr, alcanzar, bueno, toda esta serie de cosas. Ese espíritu, nosotros es un poco difícil interpretarlo o traerlo a la lógica, pero yo les doy más o menos una idea un tanto pedagógica, tal vez muy simple. Es como una energía inteligente, con personalidad propia. Eso es lo que es un espíritu. Ahora, si es del Espíritu de Dios, ese espíritu viene y conecta al cuerpo, al alma y al espíritu, y los tres funcionan como una unidad, como un solo ser único. Cuando se tiene esa sensibilidad hacia lo que es lo bueno, lo correcto y lo apropiado, la tendencia del espíritu del ser humano, porque el alma en sí es creada buena, de hecho todo ser humano nace siendo bueno. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de que el cuerpo tiene una serie de energías que ayudan a una estabilidad plena de su funcionamiento. Cuando hablamos del alma, hablamos de que también hay algo que conecta y que lo hace funcionar perfectamente. Y cuando hablamos del espíritu, también hay algo que hace que funcione de manera correcta. El espíritu coge estas tres formas de energía del cuerpo y lo llevan a convertirse en un ser convencido de sí mismo, con una identidad propia, con una visión de futuro y con un deseo exclusivo y permanente de superación, superación, superación. Ahora, la energía al cuerpo se la transmiten los alimentos, la energía al alma se la transmite el amor, y la energía del espíritu lo transmite la moral y la divinidad y la santidad. Cuando miramos estos aspectos, tenemos que mirar algo bien interesante. Vamos a mirar el siguiente cuadro. Dice, este espíritu fue formado por Dios en la parte interior de la naturaleza del hombre y es capaz de renovación y desarrollo. Aquí es donde comienza el complique. Nace un ser humano y viene limpio, puro, honesto, correcto. Entonces a nosotros le vamos a dar una buena alimentación, le vamos a dar amor y le vamos a dar buenos principios y valores para que pueda proyectarse. Su cerebro va a comenzar a ser el eje central del desarrollo de su personalidad, y para ello va a utilizar tres cosas esenciales. Va a utilizar, primero, una información genética que trae de sus ancestros. Segundo, va a utilizar un conocimiento que se le va a impartir para que forme un criterio y para que tenga una visión real de su entorno. Y además va a utilizar una experiencia que va viviendo. Como mínimo esas tres cosas. Entonces viene la información genética, viene el conocimiento aprendido y viene la experiencia vivida. Como que el ser toma eso y hace una amalgama y define una personalidad. Cuando estas tres cosas son correctas desde el punto de vista teológico y la persona se mueve dentro de lo propuesto por Dios como que es correcto, basado todo en el amor, basado todo en lo honesto, en lo puro, en lo que ayuda, en lo que hace crecer, en lo que se hace proyectar y en lo que lo lleva a un mejor nivel de vida,
entonces esa persona se desarrollará como un ser humano valioso en todos los aspectos. Un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen ser humano, un buen trabajador, un hombre visionario, una persona con futuro y que ayuda y que tiene una sensación permanente de contribuir a la proyección propia y de los demás, de su conglomerado generacional o humano. Cuando miramos esto no hay problema, pero el problema es cuando la información que comienza a recibir desde pequeño se distorsiona. Entonces trae una herencia de maldición, porque a lo mejor sus padres fueron abusadores o fueron practicantes de brujería o fueron viciosos o fueron violentos o fueron delincuentes de alguna medida. Es curioso, pero la palabra de Dios dice que Él visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Lo que traduce esencialmente es que esa información de maldad impresa en la genética del ser humano es capaz de pasar de una generación a otra hasta en 5 oportunidades. Y que ese tipo de cosas sucede cuando la persona recibe la información equivocada desde el principio de sus días para proyectarse luego a futuro. Por eso dice que allí que él puede renovarse o desarrollarse. Ahora, el asunto es que el ser humano, el alma de un hombre, un ser humano, es sencillamente un ser para ser formado y estructurado. La Biblia dice que Dios nos puso en un mundo donde nos puso dos cosas al frente, lo bueno y lo malo. Y dependiendo de quién nos ayude a crecer y a estructurar nuestra personalidad, podremos tener o una vivencia correcta dentro de lo que Dios establece, o una vivencia de maldad dentro de lo que la maldad normalmente está generándose en medio de toda la humanidad. Cuando el niño recibe primero una herencia de maldición que viene de sus ancestros, vive en un ambiente hostil de pobreza, de necesidad, de agresión, de violencia, de vulgaridades, de malos testimonios, de un modelaje de vida equivocado, y donde todo el entorno en un momento determinado se presenta hostil, reprime y retrae a la persona y no le permite aspirar a una visión de vida. Y cuando el conocimiento que adquiere es de no puede, no es capaz, no tiene, no sirve, es imposible, no podemos eso, somos pobres, no tenemos, no alcanzamos, comienza a generarse toda una restricción muy profunda en el ser humano que le impide proyectarse plenamente como debería ser. Ahora, en medio de esto, pasemos por favor. El espíritu es el centro de la vida del hombre. Allí es donde él ejerce su mayor influencia, porque es el que coordina, por decir así, la relación entre cuerpo, alma, espíritu, pero hace algo mucho más importante. Tiene una capacidad de hacernos entender que hay alguien más allá, superior, una fuente de donde de alguna manera podemos creer en cosas mejores, alcanzar cosas mejores, recibir ayuda, poder sentirnos útiles, capaces, soñar y procurar de alguna manera alcanzar los sueños y las realizaciones que tenemos. O sea que el espíritu que hay en el hombre es el vínculo que Dios dejó establecido para tener vínculo mismo con el Espíritu Santo de Dios. El asunto es que, como les explicaba, ¿qué es un espíritu en sí? O les doy más o menos una idea que cómo es un espíritu. Es como una energía inteligente que tiene personalidad. Si este espíritu, la Biblia nos dice que hay dos clases de espíritus. Espíritus que nos conducen a lo apropiado y lo correcto, como el Espíritu Santo, pero también hay espíritus de maldad. Algunos lo identifican como el diablo o Satanás o el maligno o el enemigo o el adversario del hombre, en fin, el que conduce a hacer lo malo. Son como formas de energía inteligentes que pueden influir a la persona. Y dice la palabra de Dios que pueden venir a la vida de la persona a través de las acciones de las mismas personas. Lo puede recibir a través del conocimiento, lo puede recibir a través del contacto y la afectación directa que a través de los sentidos del cuerpo vienen a la vida de la persona. Entonces, la maldad, cuando está operando de manera permanentemente en la humanidad,
que lo estamos viendo en todos los ámbitos, que lo explicaba hasta el doctor Guayacán, estamos diciendo, puede transformar y cambiar y modificar algo que en un principio fue bueno. El hombre nace bueno, pero cuando comienza a recibir una influencia equivocada, es como recibir internamente cierto tipo de energías que van a hacer daño a la estabilidad original y pura del ser. Eso es lo que teológicamente se entiende. Por lo tanto, tenemos que avanzar en un hecho. La circunstancia es, el hombre puede profundamente ser afectado. Puede ser cambiado, puede ser modificado, puede ser programado por presencias espirituales internas que lo pueden hacer identificarse con lo que en sí es, o pueden modificar o transformar su manera y su comportamiento. Es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso Dios dice que para poder tener el logro y el éxito que se quiere, se necesita urgentemente tener una verdad en la cual creer que sea inconmovible, no momentánea, no una situación desechable o perecedera, sino algo eterno, permanente, constante, en lo que el ser humano no tenga variación y lo pueda mantener firme toda su vida para poder ir siempre en pos de crecer y no detenerse o deformarse. Esa verdad es la que está planteada dentro de lo que conocemos como la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Cuando el ser humano toma esta palabra, la tiene en su mente, la vive y la practica en un acto de fe, porque está creyendo en algo que es espiritual, porque el ser humano, aunque no lo creamos, es un ser eminentemente espiritual. Entonces puede tener un foco en su vida, y aun cuando le pasen cientos de cosas a su alrededor, va a tener siempre un norte que sabe que es el correcto, el apropiado, el justo para proyectarse y para lograr desarrollar su personalidad. Pero cuando aún en medio de la maldad este tipo de información se ha mutilado desde la niñez y al niño no se le enseña de Dios, de valores, de principios, de moral, de identidad, de santidad, de correcto, de honestidad, de virtudes del alma, entonces el niño nace solamente a la defensiva, viviendo, siendo afectado y formándose como un ser herido, amargado, frustrado, y que todo el tiempo, cuando tiene el deseo de proyectarse, lo único que va a hacer es pasar por encima de quien tenga que pasar, o sencillamente sumergirse en lo más profundo de su dolor y de su frustración. En este caso, el abuso sexual hace que la persona se reprima la mayoría de las veces y se convierta en una persona indefensa para estar siempre, todo el tiempo, a la disposición de que alguien más avivato o más inteligente o más manipulador venga y lo tome y haga con esa persona y transforme su visión de la vida. De hecho, lo que la palabra de Dios enseña a través del aspecto profético es que una de las grandes tareas de los espíritus de maldad es procurar la dispersión total de la verdadera identidad, y que al final de los tiempos la más hermosa creación, que es el ser humano, se convierta en algo totalmente distinto a lo que Dios originalmente creó. Y Dios establece en su palabra que al final de los tiempos veremos entonces al hombre sin saber realmente qué son. Si son hombres, si son mujeres, si son esto, si son aquello, si son lo otro, sino que sencillamente son seres existentes dispuestos a pasar por encima de lo que sea, o unos atropellando a otros o otros dejándose atropellar. El asunto es que el daño viene por este tipo de cosas que vienen a la vida de la persona. Por favor, me da otra imagen. Dice, el alma es dueña de la vida y la usa, y por medio del cuerpo la expresa. El asunto es qué clase de vida estoy viviendo. Una vida que me lleve en realidad a una realización, a un logro y a un éxito, o una vida que me está mostrando que no vale la pena vivir, o que si se vive hay que ser atrevido, osado, lanzado, o abusivo, o violento, o agresivo, o donde sencillamente yo estoy dejándome dañar. Yo sé que es valioso el trato para ayudar a una persona a salir del abuso sexual temprano a través del cuerpo, la psicología, la medicina, la buena alimentación y un montón de cosas. También sé que es importante desde el alma infundir los valores apropiados.
Pero lo que la Biblia enseña es que el eje central y fundamental de la realización del ser humano está en el entendimiento de que es un ser espiritual que necesita verdaderos y auténticos valores espirituales que defender, que vivir, que practicar, y con los cuales lograr aquello que eternamente fue diseñado para llevarlo a su mejor expresión. De hecho, el Espíritu de Dios procura y propende porque todo ser humano saque y aflore desde su ser interior la máxima virtuosidad posible. Sin embargo, la maldad lo que procura es reducir a su mínima expresión al ser humano. Y entonces, cuando no interpretamos que somos seres espirituales, sino que solo lo tomamos desde la parte humana, física, o de la parte almática solamente, allí es donde surgen toda serie de caminos, elecciones y posibilidades de tomar un rumbo. Y entonces tú estar parado en una encrucijada donde tienes cientos de caminos que elegir. Pero ahora, cuando encuentras el origen de tu existencia, que es Dios a través de su Espíritu Santo, cuando encuentras e interpretas aquello que te puede sacar todo el tiempo en la dirección apropiada, que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios expresada en la palabra, y cuando entiendes que eso puede llevarte a tener una relación con tu Creador, y que esa relación con tu Creador siempre te hará mejor persona, siempre te abrirá posibilidades y opciones, siempre te proyectará y te conducirá, entonces entenderás que la solución no está en mecanismos momentáneos, sino en decisiones definitivas, únicas, exclusivas y estrictas. Y esas las da la palabra de Dios, que fue dejada para el ser humano hace más de 5.777 años. Allí está. Tómela, léala y entendamos que desde la perspectiva de lo que somos como seres espirituales, tenemos una respuesta espiritual al alcance de nuestra mano que nos puede ayudar todavía cuando hemos sido suficientemente dañados, cuando hemos sido destruidos, cuando nos sentimos valiosos, cuando ya no tenemos identidad de qué somos, cuando el mundo va en caos, cuando el pecado abunda, cuando ya donde quiera que uno va, un acto de honestidad es digno de ser sacado por la televisión y mundialmente, porque ya ser honestos o ser correctos o lo bueno ya es noticia mundial, porque todo se ha pervertido tanto. Dios dice, sigue estando ahí mi espíritu, sigue estando mi palabra, sigue estando mi verdad, y sigue estando una puerta y una ventana para que entiendas que eres en realidad. Eres un ser espiritual. Todos de alguna manera lo creemos. Algunos técnicamente no lo aceptan. Otros por fe entienden que son un ser espiritual. De hecho, Dios nos enseña que nuestro cuerpo se muere, que vamos a algún lugar. Tendríamos mucho que hablar de eso. Por favor, el otro rápidamente. El espíritu, puesto que representa la naturaleza más elevada del hombre, está relacionado con la cualidad de su carácter. Aquí es donde sucede. Si la información que yo recibí fue la apropiada, entonces seré un ser humano maravilloso y tendré esa capacidad resiliente de levantarme en contra de la adversidad y vencer. Pero si yo además he sido formado desde pequeño en valores apropiados en mi casa, con un modelo de vida apropiado, con una creencia fuerte y firme, y una verdad de un Dios que hay en mi corazón, y una relación que debo tener con ese Dios, definitivamente seré un hombre que viviré para sentirme plenamente realizado, realizar una muy buena familia, pero ayudar definitivamente a la humanidad entera en todas sus posibilidades. Miremos el otro. Aquello que adquiere dominio de su espíritu se convierte en atributo de su carácter. Por eso, lo que aprendamos y conozcamos, la palabra de Dios dice que eso le dará la dimensión al tipo de personalidad y carácter que tengamos. Porque el ser humano, el alma del hombre, es un ser en construcción. Y Dios lo que quiere es que tomemos el ejemplo de lo que Él nos enseña desde su palabra. Porque el Evangelio de por sí, ¿qué es? Es el estilo de vida que se vive según Dios. Y Él quiere que vivamos ese estilo de vida para que nos convirtamos en seres sublimes, en toda la expresión de la palabra. Pero tenemos
fuerzas espirituales de maldad que nos rodean y que actúan a través del mismo ser humano y que actúan en el ambiente y que dañan. Por eso podemos ver al final de los tiempos y en este tiempo, en la medida que doy consejería, llevo 38 años siendo pastor, pastoreando en diferentes países, dando y enseñando la palabra y maestro en Biblia para impartir conocimientos en muchas maneras. Estas presencias espirituales llegan, atacan a la persona mientras duerme, lo inducen a sueños, le dejan mensajes subliminales, ponen enclaves en su cerebro y lo mantienen limitado. Por eso toda persona abusada, vienen presencias espirituales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que moraba en él fue anulado a través de las acciones negativas. Y ahora vienen espíritus de maldad que controlan la mente, el alma, el cuerpo, los sentidos de la persona y lo llevan a vivir experiencias espirituales de maldad y a identificarse con ellas, a permitirlas y a soportarlas. Es necesario transformar eso. El ser humano puede ser transformado, puede ser cambiado, si decide hacerlo. De acuerdo con las influencias respectivas que lo controlan, un hombre puede tener un espíritu perverso. O sea, puede ser un espíritu perverso, dice aquí en Isaías 19, 14. O un espíritu contrito y humillado, Isaías 57, 15. O mediante el arrepentimiento hacerse un nuevo espíritu. ¿Qué es el arrepentimiento? La Biblia dice que el arrepentimiento es cuando yo soy consciente de que he usado el libre albedrío y la voluntad propia que Dios me dio para vivir mi propia vida sin Dios. Pero que cuando pasa el tiempo y me doy cuenta que he vivido una vida que se me ha frustrado y pasaron los años, 20, 30, 40, 50 años y mi vida es un desastre, dice que yo puedo rehacer mi espíritu y mi vida espiritual. Y que la manera de hacerlo es buscando la verdad escrita en la palabra, tomándola como el estilo de vida y vivirla. Al hacer eso, se conecta nuevamente con el Espíritu de Dios que viene y le da nuevamente sentido a su vida, le da la oportunidad de vivir su vida original y le da la oportunidad de realizarse antes de partir de este mundo. Eso es lo que plantea. Por eso nosotros somos unos convencidos de que lo que tiene que pasar en la vida del ser humano, máxime si ha sido abusado, atropellado, dañado, herido, amargado y transformado en toda su esencia, a futuro, es volver a formatearse, volver a obtener su estado original. ¿Cómo lo logra? Volviendo a los principios, a los valores y a la moral establecida por Dios. En el libro de Isaías dice un texto, dice: paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua y seguid por ella. Ahora, parafraseándola para entenderla, lo que nos quiere decir es: cuando usted vaya por la vida y no sepa qué hacer, qué rumbo tomar, deténgase y acuérdese que hay unos principios que son eternos. Tome esos principios y comience a vivir por ellos y retomará la ruta apropiada y logrará la realización conveniente. Entonces, lo logramos en Dios, porque somos seres espirituales. Por favor. Cuando las malas pasiones, traumas, miedos, vicios, amargura, etcétera, por causa de la maldad, dominan al hombre, esto manifiesta un espíritu perverso. Esto significa que la vida natural del alma, en asocio con lo material, ha destronado el señorío del espíritu en su concepción y propósito original, que es sublimar al ser en la virtuosidad humana y espiritual, tornándose carnal, materialista e ignorando y dando poca importancia a lo moral. ¿Saben qué quiere decir esto sencillamente? Lo moral es la plataforma para interpretar mi espiritualidad. Cuando la maldad ha afectado mi moralidad, no creo en mi espiritualidad. Y se acaba todo. Ahí les queda la invitación. Eso es todo lo que quería decirles. Dios les bendiga muchísimo.